En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Han terminado los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Una gesta magnífica en medio de las circunstancias más adversas. El Brasil está en una crisis política y social de hondísima significación y sin embargo pudo realizar los Juegos Olímpicos. Y pese a las manchas que juegos de esta naturaleza tienen, como el grotesco espectáculo que dio el boxeo, pese a todo ello quedaron claros cuáles son los trazos luminosos del deporte en la historia de la humanidad. La cuestión viene de muy antiguo. Los griegos son los padres de la cultura occidental y oriental. Los griegos descubrieron muy pronto que el deporte era fuente inagotable de las más grandes hazañas. Por deporte se construía el mundo y por deporte se hacía la paz. No en vano, las Olimpiadas que se celebraban en la antigua Grecia eran la ocasión para que se suspendieran todas las guerras entre las ciudades y se abriera paso a la competencia de los más fuertes, de los más hábiles, de los más capaces, a los que se les imponía junto a los poetas la corona de laurel. Lauro para el deportista, lauro para el poeta. ¿Qué mundo distinto sería este si siempre tuviéramos presentes que los lauros se lo merecen los deportistas y se lo merecen los poetas? Grandes tribulaciones ha vivido el mundo del deporte en muchos años. La Unión Soviética y los países comunistas descubrieron que el deporte daba prestigio y que el deporte era señal de poder, porque siempre lo ha sido, es la verdad. Y se dedicaron a ganar Olimpiadas sin que importara cómo. El mundo ha descubierto, con una sensación de escalofrío que corre por todo el sistema nervioso universal, que la Unión Soviética y Rusia después, no hay que olvidar que Vladimir Putin es un antiguo funcionario de la KGB, que el país estaba dedicado a fabricar formas de doping para conseguir resultados que convertía después en resultados políticos. Lo mismo pasaba aquí con Cuba. Cuba fue una gran potencia deportiva. En estos Juegos quedó en evidencia la decadencia absoluta de Cuba en todos los órdenes, inclusive en el orden del deporte. Pero el deporte limpio, el deporte que se practica desde la niñez, porque siempre hay en el ser humano, en el hombre y en la mujer, un afán por superarse a sí mismo, por superar sus propios límites, por ser mejor, por ser más veloz, por ser más fuerte. Y esa forma de deporte une, acerca a las gentes y acerca a los pueblos. En medio de las rivalidades que son perfectamente comprensibles en este mundo, el deporte es un puente de unión entre los hombres, es un puente de unión entre los pueblos. Y eso era lo que presenciábamos absortos en las competencias de Río de Janeiro. Con qué tesón se luchaba y después con qué gallardía se aceptaba el triunfo del otro. ¿Cómo venía el abrazo entre vencedores y vencidos? La felicitación para el más grande, la consideración para el que caía mordiendo el polvo de la derrota. De una derrota que en últimas, cuando se había competido bien, no tenía sabor a derrota, porque tenía siempre el consuelo de esa alta competencia, de esa forma de ver el mundo,
desde una perspectiva distinta de la necesidad absoluta. El trabajo obedece a esa necesidad, a la necesidad de supervivencia. El deporte es lo que hace el hombre por fuera de la necesidad de sobrevivir. Y por eso las grandes cosas de la humanidad lo han dicho los filósofos. José Ortega y Gasset tiene un ensayo memorable que se llama El origen deportivo del Estado. Lo ha hecho con espíritu deportivo, como quien tiene fuerzas suficientes y bastantes para emprender hazañas que no corresponden a la necesidad de la supervivencia. Por espíritu deportivo se han hecho grandes conquistas. Por espíritu deportivo se han dedicado los filósofos a la dura tarea de descubrir la verdad sobre el hombre, sobre el universo, sobre el cosmos. Por espíritu deportivo se han logrado las más altas conquistas de la ciencia. El espíritu deportivo, lo que nos sobra después de que nos hemos dedicado a la tarea de conseguir el pan necesario para seguir vivos. El deporte es la exuberancia del alma. El deporte es la fuerza interior. El deporte es lo que nos moldea, lo que nos da espíritu de sacrificio, ánimo de conquista y de superación y comprensión por el otro, cercanía por el otro, amistad por el otro. Qué bellas imágenes las que vimos desde Río de Janeiro, y qué distinto fuera el mundo si estuviera de verdad lleno de espíritu deportivo. Y aquí es donde nos tenemos que preguntar si en Colombia hay realmente una política deportiva. Si en Colombia existe una idea de lo que significa el deporte para la formación de la juventud y para el equilibrio de la sociedad. La respuesta no puede ser más dolorosa y más triste. El deporte ha vivido de las migajas que quedan del presupuesto nacional. El deporte se ha perdido como prácticas en los colegios y en las universidades. A propósito, si bien se mira la sociedad de los Estados Unidos, se comprende lo que en ella significa el espíritu deportivo. La gente sigue prendida de su universidad, mucho más de las razones que llevan al que aprendió mucho en su alma mater por su vinculación con el equipo de la universidad. El deporte es una forma del espíritu, es una forma de solidaridad. El deporte es la capacidad del hombre para superarse a sí mismo. Se ha extinguido la llama olímpica. Se ha extinguido como una forma que volverá a iluminar el mundo dentro de 4 años desde Tokio. Pero el espíritu deportivo no pudo quedar extinto ayer en la noche. Sigamos viviendo con espíritu deportivo y sigamos pensando que nada hay mejor para los jóvenes que formarlos en la disciplina, en la alegría, en todo lo que el deporte significa. Convirtamos por primera vez el deporte en una verdadera política de Estado. El presidente Uribe trató de hacerlo y consiguió recursos para los deportistas. Sus resultados están a la vista, pero son todavía muy pobres y son muy pocos porque no tenemos espíritu por el deporte, porque no tenemos fe en el deporte y porque creemos que es una especie de adeala o de lujo o de cuestión circunstancial o de segunda. El deporte debe quedar para siempre convertido en uno de los elementos esenciales de la conformación de una sociedad próspera, ecuánime y feliz. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.